el audio, vamos a tratar de solventarlos para que lo escuchemos bien luego de ese partido. Quien traía una sonrisa es nada más y nada menos que el profe Emiliano Pedroso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué? Por lo que le dije. Yo siento que esa camisa le anda tirando a algún equipo. No, a ninguno en especial. No, sí, se parece a la del Arsenal, ¿verdad? Pero no, yo quiero que gane París. ¿Quiere que gane París? Sí, se los dije la semana pasada que para mí la eliminatoria, bueno, mi fichita fue que ganaba París de visitante. Estoy contento porque ayer vi uno de los mejores partidos de fútbol. Uy, sí. Qué partidazo. Y lo pude disfrutar porque obviamente emocionalmente no me incluía, pero emocionalmente con un equipo, pero emocionalmente con el fútbol sí. Y después ves, ¿no?, todas las historias que están detrás de cada uno de los jugadores, de la gente, el 2-0, el 3-2 faltando 2 minutos, después el 3-3 de un tipo que tuvo un padecimiento de un cáncer, ¿no?, que tiene una historia bien particular de vida y que a los 37 años mete el primer gol de su historia en Champions League. Después el Franesi, que se va a festejar a un lugar donde la gente parecía que ya se iba a su casa y que definitivamente no podía ver nada más del partido y se encuentra con probablemente una de las mejores postales de la historia del Inter de Milán, ¿no? Los jugadores colgados del portón, festejando el pase a la final de Champions después de mucho tiempo. El nivel de Lamine Yamal es increíble que un chico de 17 años juegue así. Voy a ir para el otro lado. Lamine Yamal se lleva todos los aplausos, pero lo que hace Cubarsí, que tiene un año más solamente, ¿no?, que es un chico que también ha sido emergente y que juega en uno de los lugares más difíciles, porque fácil, entre comillas, no se la da a Lamine y que él resuelva, pero después todo lo que hacen ellos se viene de regreso, ¿no?, como un tsunami. Y el chico defensor de Barcelona tiene una calidad, un aplomo, una personalidad impresionante. Obviamente hoy con el resultado puesto, uno puede decir que de qué te sirve jugar como jugás y quedás eliminado. Pero bueno, eso será para los jugadores de Barcelona o para los aficionados de Barcelona. Yo disfruté de un partido a gran nivel con un equipo de Milán que tiene un corazón impresionante, porque jugó con varios jugadores baleados. Lautaro Martínez venía lesionado y no pudo terminar. Se veía que Thuram no estaba en las mejores condiciones y aún así, más con el corazón que con el cuerpo, generó peligro en cada situación. Y después, lo de Jan Sommer en la portería, él sostuvo o le dio la esperanza al Inter de Milán para poder seguir peleando. Profe Elmer, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano? A todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Bueno, a ver si ya enseguida podemos hacer la reconexión con Lisandro para hablar de ese partido. Partido épico, definitivamente. Podemos incluso hacer un análisis comparativo de las incidencias que tiene, cómo se maneja el arbitraje, en cómo puede potenciar o afectar a un equipo o a otro, fíjate, porque en este caso el árbitro Marcianic tiene un estilo de dirigir más de corte italiano. Sí. Por lo tanto, el Inter se ve favorecido en esos aspectos que un árbitro de corte español o de la liga, que son más quisquillosos, que se dejan seducir por las simulaciones y las exageraciones de los jugadores, que hicieron, por ejemplo, que en los primeros 30 minutos los jugadores del Barcelona no entendieran qué estaba pasando en ese aspecto del manejo de juego por parte del árbitro. Y bueno, interesante, ¿verdad? Un partido que creo yo que hasta merece la pena volver a ver la serie, ya aparte, después de haberla visto, uno dice hay que volverlas a ver porque muchos elementos de análisis de manera interesante. Por ejemplo, si lo ves desde la perspectiva del barcelonismo o la gente que le va al Barcelona, yo no sé si el entrenador dice que se sienten orgullosos, que es una perspectiva de verlo.
de repente tienen el partido de Liga, uno de los, quizás el más importante hasta el momento es el clásico frente al Real Madrid, que de ganarlo casi que definiría estarían asegurando la Liga a una fecha más, con un gane más en la siguiente fecha y aseguran la Liga, y de repente da la sensación, por todo lo que ha generado a nivel de volumen de juego, de idea de juego Barcelona, que siendo campeón de la Copa del Rey y campeón de la Liga, yéndoseles la Champions como se ha ido, sabría poco. Imagínate, después de un equipo que era una gran duda en cuanto a expectativas, si estaba ya para competir en esta edición de Copa del Rey, de Liga y de Champions, y queda esa sensación de repente que siendo campeón de Copa del Rey, insisto, y si fuese campeón de Liga, hasta sabría muy poco por lo que han desplegado este grupo de jugadores, que creo yo que más allá de la simpatía o antipatía que alguien pueda tener para el equipo, a los que nos gusta el fútbol, creo yo que terminaron hasta el último minuto con una idea de juego. Yo nunca había visto a un Barcelona que mantuviera su idea de juego hasta el final, a muerte. Sí. O sea, murieron completamente con su idea de juego, sin desesperarse, con un control, con una calidad exageradísima, que uno puede analizar las líneas de cómo se desempeñó el Barcelona y luego jugadores a nivel individual. Exacto. Que me parece que es también incluso producto de una gestión del entrenador, porque si recuerdan, hubo muchos tramos de la liga que daba la sensación de meter a Gerard Martin y a Ford uno por la izquierda, otro por la derecha, que de repente parecía que el entrenador arriesgaba demasiado en términos de liga, pero vos ves los partidos de ayer que ya no le toca rotar jugadores porque quiere, sino por necesidad, porque ya Koundé y Valdés no están a la disposición por tema de lesión, y los jugadores, el mismo Eric García, y los jugadores responden a un nivel que sorprende definitivamente. La gestión ha sido buenísima en cuanto a club, y luego también lo de el Inter, Inzaghi, de gestionar de acuerdo a las características de tu equipo, de acuerdo a las características de jugadores que tenés, y sabiendo el rival que te vas a enfrentar, gestionar para sacar el resultado, porque el porcentaje de posesión, no recuerdo, pero anda arriba el Barcelona, anda alrededor del 70%, no sé si más, ya voy a revisar exactamente, contra un 71 del Barcelona. 71 contra un 29 de Inter, y te imaginas que el ganador ha sido Inter de Milán. Sí, te mete 4 goles. O sea, y decís, no es que el Inter se llegó a meter atrás como tal. No es así. Ellos defienden cerca de su área, esa es la cuestión. O sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a su idea, a sus recursos y todo lo demás, y el Barcelona también. Entonces, para lo que nos gusta el fútbol, creo yo que ha sido un partido, una exhibición que encanta, y luego incluso planteaba el escenario, el tema del árbitro, que creo yo que por ahí podría pasar la discusión, que un árbitro con más estilo de corte italiano, comparado con cómo arbitran los árbitros en la Liga Española, pero al final hay situaciones de juego, por ejemplo, la mano, si recuerdan, del defensor del Inter, luego la barrida de Cubarsí, el penal que se sanciona sobre Lautaro Martínez, que interviene el VAR, luego la otra circunstancia de Lamine Yamal, de la circunstancia de falta afuera o adentro sobre la línea, y luego la acción de Gerard Martín al momento de hacer la última cobertura, que son situaciones que se pueden discutir. Yo, en son de broma, un poco de sarcasmo en el grupo que tenemos ahí de todos nosotros, yo pues estaba expresando circunstancias en contra del árbitro a son de broma realmente, pero creo yo que también es un elemento que ayudó a que tuviéramos el espectáculo que se tuvo el día de ayer. Bueno, creo que como lo han resumido, es importante mencionar que tuvimos una eliminatoria para la historia. Creo que todos lo vamos a recordar, ambos equipos imponiendo su estilo de juego, marcando la historia en individualidades para algunos de sus jugadores.
y por supuesto de que fue un jugador que tuvo un potencial muy interesante, y reflejo de ello son los 13 goles que tuvimos la oportunidad de ver tanto en la ida y en la vuelta. Don Lisandro ya está nuevamente con nosotros, así que su análisis, don Lisandro, luego de esta victoria y clasificación del Inter de Milán sobre el Barcelona. Bueno, mira, yo creo que se resume en dos cosas, ¿verdad? Para mí, los errores arbitrales son específicos, y de ahí los errores, sobre todo de Ronald Araujo en los últimos 2 goles, que son determinantes, ¿verdad? Yo digo los errores del árbitro porque más allá, como lo pone Elmer, que estilo aquí, que estilo allá, que al final faltas son faltas, y eso no importa el estilo con el que pite. O sea, si tuvimos la jugada del penalti que le hacen a Lamil, hay dos situaciones. La primera sí es fuera del área, pero la segunda, porque él todavía no ha caído, ya es dentro del área, que es la que a él lo termina botando. Y lo que molesta es que en ese sentido el árbitro nunca va a él a revisar la jugada entera. Se limita a lo que le dijo el VAR y sale con ese ridículo gesto de los dedos casi juntos, como diciendo por un pelito. No es. Yo creo que si era penalti, creo que coincide con la mayoría de los analistas internacionales. El segundo grave error, más porque hubieron varios, como dice Hansi Flick, ¿verdad? Que cuando las jugadas estaban al 50-50 siempre fueron a favor del Inter, y eso era más que obvio, y el jugador eso lo va sintiendo. Pero lo otro también es la jugada del foul que le hacen a Gerard Martín en el minuto 92, que es donde proviene la jugada del empate, del 3-3. Esa es una falta clarísima. Y influye en el gol, porque si marcan la falta ahí nomás para, y ahí hubiera parado el juego. Entonces el árbitro sí influye definitivamente para mí en el resultado final. Ahora, eso podría sonar a excusa, pero no es excusa, son realidades, pero que pasan dentro del fútbol, pues dejémoslo en eso. Pero de allí Ronald Araujo, que creo que Hansi Flick comete un error fatal en sacar a Íñigo Martínez, que no había ningún motivo aparente, más que porque podría tener una tarjeta amarilla, pero es que si un jugador ya sabes que está liderándote la defensa, tenés que confiar en él, en que va a saberse cuidar en esos últimos minutos. Ya pensar en que puede cometer una falta y dejarte con un jugador menos es como demasiado fatalista. Yo siento que él peca al hacer ese cambio. Bueno, pudo haber pensado, meto a un jugador fuerte, alto, fresco, que vaya a revitalizar la defensa, pero Araujo mostró sus grandes deficiencias defensivas, ¿verdad? Porque él tiene un elemento y solo un elemento que él usa, y es su fortaleza, es esa su fuerza, que a veces cuando tú jugás solo con eso, pero no jugás con la cabeza, pasa lo que pasa. O sea, él no mide los tiempos bien, todo quiere dejarlo en función de su explosividad y esa fortaleza que tiene, pero es que para jugar defensa tenés que saber jugar. Tú puedes ver el caso de Cubarsí, que no tiene ni la mitad de la fuerza de él, y mira la diferencia, cómo llega a los cierres, a los achiques y todo eso. Entonces yo pienso que el partido al final, el resultado se da por esas dos circunstancias. Ya después yo creo que me quito el sombrero ante el equipo, no solamente Hansi Flick, porque necesita también la colaboración de los jugadores. Qué espectáculo dieron, ese segundo tiempo impresionante, y sobre todo ese carácter de ir perdiendo en 2 ocasiones 2-0, tanto en el primer juego como el segundo, y tener esa fortaleza mental de levantarse y poner el partido a su favor, sobre todo yo creo que eso es lo que más entristece, que creo yo que lo mereció más por el volumen de juego, lo mereció más por las ocasiones generadas, lo mereció más por el fútbol alegre, bonito, no especulativo, y al final se quedó sin premio, ¿verdad? Y lo triste de eso es que pensar en el otro año, bueno, el otro año es otro año, no sabes cómo vas a andar, no sabes cómo van a andar otros equipos, y te quita una posibilidad real de realmente haber logrado ese título. Pero dicho esto, la verdad que sí,
da tristeza, da un sentimiento bien encontrado, pero al mismo tiempo te da esa satisfacción de tener un equipo así, ¿verdad? Que es fiel al juego bonito. Yo creo que en este momento no hay ningún otro equipo, porque tú puedes argumentar el estilo de este, es fiel a su estilo, pues sí, pero son estilos viejos, agotados, que sirven solamente para obtener resultados, pero no para generar ese espectáculo que lo da Barcelona contra cualquier equipo, porque si tú tenés dos equipos del mismo estilo, pues ves lo que ves muchas veces, equipos donde hay algún golazo, alguna jugada espectacular, pero en términos generales son partidos bastante monótonos. Con Barcelona tú no tenés monotonía en el juego, ni aburrimiento, tenés un juego que realmente te mantiene al vilo en tu asiento, y eso creo yo que hay que agradecerlo. Entonces, nada, queda sobreponerse a este masazo, sobre todo por cómo jugó el equipo, que mereció más, pero ni modo, así es el fútbol y hay que aceptarlo. Y ahora nada, hay que ver cómo están ellos de ánimo para poderse concentrar en el partido del domingo. Profe Emiliano, profe Elmer, don Lisandro habla de situaciones puntuales, sobre todo para el Barcelona, porque obviamente para que haya un gol de parte del rival debe haber una consecución de acciones para que éstas puedan determinar precisamente y finalizar en un gol. Si pudiéramos señalar a alguien del Barcelona, ¿hay a quién hacerlo? Yo creo que lo de Ronald Araujo tiene que ver ahí, ¿no? Pero es una decisión del entrenador. Nosotros hablábamos fuera de cámaras también que nos parecía que Íñigo Martínez estaba lo suficiente claro de la cabeza para poder terminar el partido con una tarjeta amarilla, en un partido que sí, que era peleado, pero lo estaba haciendo muy bien. No era que él estaba teniendo tarjeta amarilla, estaba jugando mal, lo estaban sobrepasando los rivales y estaba caminando en una línea bien delgada. Pero bueno, son decisiones. Y después, obviamente, ¿no? Un equipo italiano que tiene muchos jugadores altos, que te iba a ir a buscar con pelota parada porque es fuerte, entonces metes a un tipo de 1.94 con la fortaleza física de Ronald Araujo, con la experiencia, porque también es un chico con experiencia. Entonces decís, no vas a tener problema, pero en las dos comete errores de juvenil, ¿no? Marcando por detrás a un defensor, encima ni siquiera un delantero consagrado, sino que es un tipo de defensor que no le había hecho un gol a nadie, termina anticipando en la jugada. Y la segunda, la de Turán, sí, parecía Guardiola en el Mundial persiguiendo a Messi, y si lo podemos decir, no un Turán que no es Lamine Yamal, que no es alguien escurridizo. Turán es tirarla y fuerte y a pelear, no es alguien, y se le escurre por las manos. Y encima un Turán que nosotros lo vimos todo el segundo tiempo y todo el tiempo extra, un tipo que cada vez que le tiraban la pelota y él no llegaba, se notaba claramente que físicamente no estaba al 100. Y se ve un apósito que él tiene en la pierna, seguramente venía con alguna dolencia. Entonces creo que por ahí van los señalamientos de un jugador o de una jugada puntual. Después a mí me parece que es fundamental cómo se abre el partido, ¿no? Sale el Barcelona jugando, Dani Olmo controla una pelota de espaldas, no la guarda y creo que es Di Marco quien se la roba, y de ahí asisten a Dumfries y Dumfries asiste al Toro en el primer gol, ¿no? Yo creo que esos errores puntuales que te van como que acomodando el partido hacia un lado o hacia el otro, porque en Barcelona le pasó lo mismo. Rápidamente el Inter de Milán se pone en ventaja 2-0 y como que no aprende de la lección. Pero como decimos, ¿no? Y como dice Lisandro, por las mismas cosas que yo aplaudo a Hansi Flick, a su forma de jugar, a su discurso y sobre todo a lo que pretende dentro de la cancha de sus jugadores, porque claramente él, Hansi Flick, el entrenador, cambia a los jugadores del Barcelona. El 80% de estos jugadores jugaba con Xavi y vos no veías esta dinámica, no veías esta casi perfección a la hora de achicar, no veías un equipo achicando o defendiendo a 40, 45 metros de tu arco, no veías un equipo que presionaba en todos lados y no descansaba con la pelota, al contrario, siempre iba al frente. Entonces, las mismas cosas que uno aplaude, en el caso mío, que yo aplaudo de Hansi Flick, después es lo mismo por lo que termina padeciendo, ¿no? Porque en el 3-2
tienen un contragolpe de Pedri con Lamine Yamal, que pudo haber sido el 4-2, y seguramente en Sudamérica, en vez de ir al frente, hubiesen ido para el córner, sabiendo de la desesperación del equipo italiano. Ganás una falta, ensuciás, entre comillas, ¿no? Ralentizás un poco el juego, ahí se te van 2 o 3 minutos y se acabó. Y Lamine Yamal fue como una flecha para adentro, la pelota pega en el palo, lamentablemente. Podía haber sido el 4-2, sí, pero después se termina escurriendo todo entre las manos. Así que, como dice Lisandro, para mí es un equipo, el Barcelona está armando un equipo para 10 años. Entiendo que el próximo año calendario va a poder hacer una inversión de acuerdo a la plantilla, y eso va a ser muy importante, porque seguramente un equipo que ya es muy bueno, seguramente va a mejorar. Y nada, aplaudir por eso, porque nos regaló una forma de jugar que para los que nos gusta el fútbol, ayer salimos tristes porque un equipo que juegue así no puede quedar afuera, pero salimos contentos porque vimos un espectáculo de primerísimo nivel, con un fútbol total, alegre, propositivo, y con un montón de variantes que hacen, en el caso mío, a apostar cada vez más, porque el fútbol sigue siendo el deporte número 1. Profe. Sí, si tenemos que apuntar, pues obviamente puedes empezar por Ronald Araujo. De hecho, también incluso la decisión del entrenador de hacer la sustitución, pero en cierta medida es una moneda al aire, ¿verdad? Sí. Porque revisando lo que Emiliano planteaba, yo igual eso tengo, ¿verdad? Si Lamine Yamal mete esa del 90+1, 4-2. se acabó y no pasa nada. De igual forma, si mete aquella que hace el tapadón Jan Sommer, definitivamente decís, se olvidan los errores, como los hubo de parte de ambos equipos durante el desarrollo del partido. Y son circunstancias de juego en las cuales el resultado te condiciona para ver hacia atrás en relación a si ganaste, qué puedes mejorar, si perdiste, quiénes son los responsables en este caso. Pero ahí un partido muy interesante, buenísimo, y bueno, habrá que ver si Inter de Milán se convierte en el candidato ya ahora, por el hecho de lo que pueda hacer el otro que enfrenta más tarde, o en 30 minutos aproximadamente, Arsenal PSG. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, luego analizamos ese partido también que se viene entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Hay que recordar que en la ida 1-0 quedaron a favor del París. Hacemos la primera pausa, antes le hacemos la invitación para que le diga sí todos los días a su tarjeta de débito Cuscatlán, siempre con los mejores beneficios para que te olvides del efectivo. Acumula multipuntos, descuentos permanentes, promociones especiales. Dile sí al fútbol con Banco Cuscatlán, y combo 8 de pollo campero, 8 piezas de pollo, piernas, muslos, 4 papas, 4 panes, bebida familiar y pastel 3 leches familiar. Escuche bien, a tan solo $19. Ya regresamos.